Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Domingo 22 de marzo, amigas y amigos, bienvenidos a Portavoz. Tenemos una entrevista muy interesante para compartir con todos ustedes. Sobre todo, esto les va a interesar muchísimo a padres, madres y apoderados, aunque también a todos aquellos que se dedican a la educación, con el fin de prevenir la ocurrencia de siniestros viales en las inmediaciones de los colegios y jardines infantiles. El Automóvil Club de Chile, la Municipalidad de Santiago y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, realizaron nuevas intervenciones de mejoramiento vial en recintos educacionales. Hoy conversamos con María Ignacia González, directora ejecutiva de Automóvil Club Chile. ¿Cómo estás, María Ignacia? Gracias por estar junto a nosotros aquí en Portavoz. Hola Alejandra, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos primero cómo nace esta iniciativa y qué es el programa Star Rating for Schools. Este programa es un programa internacional, es una iniciativa guiada por IRAP y por la Federación Internacional del Automóvil, que es la federación que mueve la Fórmula 1 y de la cual nosotros somos partes por ser un club de movilidad. Y en el fondo nace a partir de la importancia de que la seguridad vial esté presente en los niños y niñas de los diferentes países. Esta es una iniciativa que está hoy día en 50 países y que ha favorecido o ha beneficiado a más de 900 escuelas a nivel mundial. Entonces es una iniciativa que tiene bastante respaldo internacional y por eso nosotros decidimos tomarla, traerla a Chile y poder beneficiar a la gente de nuestro país con este tipo de iniciativas. Y si hablamos de cifras, tengo entendido que lamentablemente son altas. Si hablamos de accidentes ocurridos a causa de precisamente, no sé, atropellos o imprudencias de la gente cuando ven niños yendo al colegio o cuando están de vuelta. Si nos puedes dar un poquito en detalle cuáles son. No, por supuesto, bueno, en Chile mueren al año 70.000 menores y 4.300 resultan lesionados, lo que es una tasa altísima. Si consideramos que aparte en los entornos escolares o en los colegios, en el fondo donde más se mueven, son donde generalmente ocurren estos siniestros. También un dato interesante que te puedo compartir es que el 80% de los siniestros de tránsito en los cuales los niños se ven en el fondo afectados son cuando son pasajeros y no peatones, que es lo que uno tendería a pensar, digamos. Entonces es algo súper complejo, por eso nosotros creemos que es tan importante incidir en el lugar donde los menores pasan gran parte de su tiempo. Claro que sí. Y bueno, este proyecto me gustaría que nos aclares qué es, porque no solamente hablamos de mejorar la señalética o, no sé, tratar de educar a los conductores o a los mismos estudiantes, sino que aquí es un proyecto mucho más amplio. Se habla de infraestructura, se habla de construcciones, se habla de espacios más amigables. Cuéntanos. Efectivamente, es una iniciativa y es un programa que en el fondo lo que hace es que evalúa los entornos escolares en una especie como de ranking, por así decirlo. Nosotros pusiéramos el símil a las notas de 1 a 7, acá el ranking sería de 1 a 5 estrellas. Entonces se evalúa el entorno escolar, se evalúan velocidades, se evalúa infraestructura, señaléticas, demarcaciones y en base a los resultados que se entregan, estos se suben a una plataforma. Esta plataforma, los datos son revisados en Inglaterra y una vez que esos datos dan un ranking, esa información nos llega a nosotros para definir cuáles son las medidas de mejora que se van a hacer en la infraestructura vial. Ahora, es importante mencionar que acá nosotros no trabajamos solos, como decías tú. Esta es una alianza público-privada que trabajamos directamente con CONACET, que es nuestra contraparte técnica. Y ellos son quienes, en el fondo, respaldan que las medidas de infraestructura correspondan con la normativa, en el fondo, chilena. Pero esa es un poco la lógica, y la idea es que después de que se hagan las intervenciones, se hagan las mejoras que corresponden al entorno, esta se hace una nueva evaluación. Esa nueva evaluación manda un nuevo ranking de 1 a 5 estrellas. Generalmente las intervenciones que nosotros hemos hecho hasta el momento, que han sido 8, en distintas comunas como Lo Espejo, Puente Alto, Quilicura, han tenido una mejora de al menos 1 estrella, en algunos casos hasta 3. Que eso ya es muy importante y es un gran cambio. ¿Y qué se necesita para que llegue a ser el puntaje máximo? El puntaje máximo, bueno, es seguridad vial a la máxima altura en el fondo. Lo
Lo que es importante recalcar es que hay infraestructura que nosotros sí podemos mejorar y otro tipo de infraestructura que no se puede mejorar. Entonces, en el fondo, obviamente nosotros estamos regulados por un presupuesto y por la dirección de tránsito de cada municipalidad y eso también determina qué intervenciones te permiten realizar y cuáles no. Quizás, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto, si hay algún colegio que podría tener 5 estrellas si es que se cambiara el sentido del tránsito, pero la verdad es que la municipalidad considera que esa opción no es viable, simplemente se opta por no tomar esa medida. O de repente añadir un semáforo, por ejemplo, que tiene un costo altísimo, también se nos escapa un poco de las manos. Pero en general tratamos de que la infraestructura se mejore de tal manera que el ranking llegue al máximo posible. Y cuando ya son evaluadas con 3, que nos señalaste que ustedes ya tienen ese puntaje, ¿qué condiciones mejoraron? Cuéntanos, ¿qué es lo que hicieron en estas escuelas para tener ese puntaje? En general, lo que se hace, a ver, lo que pasa en Chile y lo pasa en el mundo en general, es que la infraestructura se ve muy dañada con el tiempo. Y las municipalidades tienen pocos recursos para invertir en ello, tienen otras necesidades, se entiende. Y por lo mismo, lo que nos encontramos generalmente es demarcaciones muy dañadas por el paso de los autos, digamos, y de los peatones. Vallas peatonales que fueron pensadas en algún minuto, pero que las condiciones cambiaron, entonces de repente es importante extenderlas. Nos ha tocado también cambios de sentidos de calle donde estos trajeron consecuencias y los lomos de toro están mal ubicados o los pasos de cebra están mal ubicados. Entonces, en el fondo lo que se hace es una evaluación del entorno y ver cómo con pequeñas intervenciones, que se ven pequeñas, pero la verdad es que la incidencia es altísima, se puede mejorar la seguridad vial de un lugar. Claro, claro que sí. De hecho, estaba viendo en imágenes, que seguramente las vamos a ver, como por ejemplo un recinto educacional en Lo Espejo cambia completamente. Los niños tenían, niñas y niños tenían que atravesarlo y era como un pasaje, ¿no? Un pasaje largo. Entonces, cuando ustedes implementan medidas como, no sé, bancas, para que de repente puedan sentarse, descansar. Recordemos que muchas veces van acompañados de personas, cuidadores que pueden incluso tener problemas de movilidad o ser de la tercera edad. Eso ya es un avance, ya les mejora las condiciones. O simplemente el colorido, pintar las paredes, hacer que sea un ambiente mucho más agradable, ¿cierto? A ver, es importante recalcar que nuestro foco está en seguridad vial, pero sí, como tú mencionas, ese caso del espejo fue bastante interesante porque en ese minuto nosotros logramos cerrar un pasaje, porque queramos o no queramos, la seguridad vial no es el único problema que tiene nuestro país y lo que pasaba en este pasaje, que se ponían, por ejemplo, muchos vendedores ambulantes y se volvía un entorno sumamente inseguro. En ese mismo pasaje está la entrada de un colegio y de un jardín. Entonces nosotros vimos que lo más inteligente o lo mejor para la seguridad de los niños en ese lugar era cerrar este pasaje y menos mal la municipalidad nos apoyó con esa idea y por lo mismo dijimos utilicemos ese espacio para el beneficio de ambas comunidades educativas. Y se instaló mobiliario en el fondo que favoreciera a los dos entornos. Intentamos que son zonas súper vulnerables y que muchas veces dentro del mismo colegio no tienen los espacios para desarrollar actividades o cualquier tipo de otra actividad, digo, que quisieran hacer. Entonces, el generar y el utilizar el espacio público para eso es algo que les da muchos beneficios a ambas comunidades. En ese caso fue muy interesante. Otra cosa que se ha hecho también en otros colegios es el tema del urbanismo táctico, que tiene que ver con demarcar la vía, el trayecto que los menores tienen que transitar. Y eso también genera en la comunidad un sentido de confianza. En el fondo, este es el camino que yo tengo que recorrer para que mi hijo llegue de la forma más segura al colegio. Eso a las comunidades les da mucha tranquilidad y nos ha pasado que la gente lo agradece, porque acá estamos incidiendo en tres grupos en el fondo, en la comunidad educativa, en los niños y también en la comunidad que vive en torno al Claro. colegio. Y de verdad que la percepción de las personas es súper positiva, nos han agradecido un montón y se dan cuenta de los beneficios que trae este programa para ellos. Es importante considerar, Alejandra, que esta es una iniciativa gratuita para empresas, o sea, para comunas, para las municipalidades y para los colegios. A ellos no se les, en el fondo, pide ningún peso, entonces es algo súper beneficioso para las comunidades. Y ese es un punto muy importante también, que los padres sepan, padres, madres apoderados, que sepan que no es que se les va a pedir un monto extra, ¿cierto? Tal cual, en el fondo es un programa, nosotros llegamos con la mejor de las intenciones a apoyar
apoyar y a ayudar a las municipalidades, porque también la peor infraestructura generalmente está en las comunas más vulnerables. Entonces, muchas veces esas comunas tienen, como comentamos antes, un millón de problemas de qué preocuparse y la infraestructura vial muchas veces deja de ser una prioridad. Entonces, nosotros entramos desde ese punto de vista, de decir, apoyemos a quienes más lo necesitan con infraestructura vial y que les permita a los niños y niñas llegar seguros a su escuela. Muchos ya empiezan a querer ir y volver solos, sin compañía de los padres, cuando ya empiezan a entrar en la adolescencia. Lógicamente esto también es un tema de preocupación. Si son espacios delimitados, al menos les dejan la tranquilidad a los padres, madres y apoderados de que van a seguir ese camino y que van a también llegar más seguros a sus casas. Sí, tal cual. Y también algo que es importante es que la gente percibe el entorno por lo estético, por lo Claro. seguro que se ve. Y el que esté el entorno bien demarcado, que las vallas peatonales estén pintadas, todas esas cosas van generando una sensación de seguridad, que yo creo que también favorece a lo que mencionas tú de la seguridad de los jóvenes. Bueno, y sabemos que también, gracias a esta intervención, se incorporó nuevos estacionamientos para personas con discapacidad, también áreas reservadas para funcionarios, que también es un tema muy relevante. Cuéntanos. Sí, nos ha tocado encontrarnos con diferentes problemas, todo depende del colegio el cual estemos evaluando. Como te decía, el caso del espejo fue súper particular, pero nos ha tocado en otros colegios tener que demarcar los estacionamientos, tener que demarcar zonas para que la misma municipalidad se estacione. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada colegio, son las intervenciones realizadas. Y como te digo, CONACET está ahí siempre con nosotros apoyándonos para hacer la contraparte técnica y otorgar como ser súper claro en la normativa y en lo que se puede y lo que no se puede hacer. Muchas veces uno cree que se puede hacer más de lo que realmente se puede. Entonces es súper importante ser riguroso en cuanto a la norma. Bien, María Ignacia, yo sé que esto también se va a llevar a cabo en regiones y a nosotros nos interesa muchísimo hablar de ese tema porque precisamente nosotros somos un noticiero que llega de norte a sur a todo el país, entonces te propongo que hagamos una pausa y al retornar nos enfocamos en ese tema. Perfecto. Estamos hablando con María Ignacia González, directora ejecutiva de Automóvil Club Chile, precisamente acerca de la incorporación de este nuevo plan para mejorar la calidad de vida y de los estudiantes, de los entornos escolares. Hacemos una breve pausa y retornamos con más. Pero papá, ¿Pero para qué? ¿Oh? Si es solo un resfrío. Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Si estás embarazada o tienes más de 60 años, vacúnate contra la influenza. Infórmate más en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Y si hoy no vas a clases? Total, un día no pasa nada. Sí pasa, papá. Mira a la profe Pauli. Con ella, las historias se imaginan mucho mejor. Es que si faltamos, todos nos juegan contra. ¿Y si mejor nos quedamos en la casa? ¿Y perderme la competencia de robótica? Olvídalo. Por eso, papá, es importante venir a clases, porque el aprendizaje lo construimos en comunidad. Día a día. Conoce cómo mejorar la asistencia en volvamosaclases.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Tranquilo, es solo un resfrío. Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Vacuna a niños y niñas contra la influenza e inmuniza a lactantes contra el virus sincicial. Infórmate más en minsal.cl o en Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Retornamos esta entrevista, estamos junto a María Ignacia González, directora ejecutiva del Automóvil Club, porque estamos hablando de este programa que es Star Rating for Schools, que se llevó a cabo ya en varias comunas de Santiago, pero la buena noticia es que también va a llegar a regiones. María Ignacia, habíamos quedado en eso, cuéntanos por favor. Sí, Alejandra, te cuento, de los 75.000 siniestros que ocurren en Chile al año, un 70% ocurre en las regiones. Entonces nosotros entendemos la importancia de llegar ahí. Es fundamental descentralizar este programa y hoy día ya estamos llegando a Buin gracias al apoyo de privados en el fondo. Estamos llegando también a la región de Valparaíso, vamos a llegar a la comuna de Nogales y a la comuna de Puchuncaví, y también estamos trabajando en la región del Maule y llegaremos a la comuna de Curicó. Por otra parte, te cuento que también estamos trabajando para llegar un poquito más al sur, pero el plan ideal
y nosotros, es la razón por la cual el Automóvil Club de Chile crea su fundación en el fondo, es para poder extender este programa a idealmente todas las regiones del país. Nosotros somos unos fieles creyentes de que si no favorecemos a la seguridad vial a nivel nacional, el cambio no va a ser real. Entonces es clave que nos enfoquemos en todas las comunas del país para que nadie, ni un niño ni un joven, sufra un siniestro vial nuevamente cerca de su entorno escolar. Y llama la atención estas cifras que tú mencionas porque son altísimas y tengo también otros datos que dice que más de 4.300 personas son lesionadas. ¿Por qué se da más en regiones que en la región metropolitana? O sea, si uno pensara en Santiago, hay más autos, es una ciudad más movida. ¿Por qué se da esta situación en regiones? Porque lamentablemente existe un problema estructural que es dramático en el fondo. Los 4.300 niños que se ven lesionados al año tiene que ver con la poca conciencia que le damos a la seguridad vial en nuestro país. La seguridad vial, como se dice, es una pandemia de la que no se habla. Si uno dijera 4 personas mueren al día por siniestros viales, ahí realmente pesa el número. Pero la verdad es que si 4 personas mueren hoy día, un poco se normalizan los siniestros viales y eso es algo que no puede ocurrir. Entonces, yo creo que es importante darle la importancia a la seguridad vial que requiere como tal, digamos. Totalmente. Y podría ser también una de las razones el que al ser, no sé, si hablamos de ciudades más pequeñas, se da más que los niños van al colegio o vuelven del colegio caminando o en bicicleta, por ejemplo. Bueno, lo que pasa en las regiones es que en el fondo hay menos fiscalización también. Ese es un tema clave y las ciudades en el fondo están un poco estructuradas para que funcione de cierta forma. Cuando tú te vas a zonas rurales, esta estructura se pierde y como dices tú, se meten muchas veces en caminos interurbanos que genera que los incidentes sean mayores o las velocidades de repente no están señaladas. Entonces, todo este tipo de factores influyen en que el 70% de los siniestros ocurran en regiones. ¿Cómo se pueden reducir los accidentes o los conflictos? Porque existen de todo tipo, incluso, no sé, violencia, peleas. Sobre todo se dan más cuando existe atochamiento en horario punta, cuando se generan estos tacos a causa de los colegios. ¿Cómo se puede evitar? Sé que ustedes también se han responsabilizado de estos temas en los colegios. Sí, la idea es generar conciencia. También entender que el conductor chileno es un conductor agresivo, no es un conductor muy pacífico. Nosotros hicimos un estudio que analizaba el perfil del conductor chileno y te das cuenta que el 60% maneja con estado de estrés. Entonces, es sumamente complejo y es importante concientizar a las personas de que el cómo tú conduces también afecta en tu forma de conducir, valga la redundancia, pero el estado de estrés nos pone en una situación más agresiva, probablemente con menos paciencia, con actitudes más impulsivas y todas esas cosas van afectando la seguridad vial. Yo creo que en cuanto a los entornos escolares es súper importante concientizar a la comunidad escolar y a los apoderados, que son generalmente los que están transitando por ahí. Entender que mi urgencia no es más urgente que la del otro. Yo creo que esa empatía es un poco lo que nos falta en seguridad vial y entender que todos convivimos en un ecosistema y tenemos que relacionarnos. Es un poco lo mismo que pasa en las grandes ciudades y en Santiago particularmente con los distintos tipos de movilidad, los ciclistas, los autos, los buses, etcétera. Todo esto tiene que convivir de cierta forma armónica para que favorezca la seguridad vial. Y ese mensaje tratamos de transmitirlo y tratamos de también transmitirlo a la hora de hacer este tipo de programas como Star Rating for Schools. Y en las zonas rurales, María Ignacia, muchas veces se da que los caminos tampoco tienen las infraestructuras adecuadas, ¿cierto? ¿Cuál es la opinión desde Automóvil Club y cómo se podría solucionar este tema? El tema de los caminos rurales es complejo porque en el fondo el poder sacar la tierra, por ejemplo, o poner cemento, son medidas bastante grandes y de alta inversión. Entonces entendemos que hay momentos y hay lugares en los que se puede y en otros los que no se puede. Lo que sí creemos que es importante es que aunque la infraestructura esté al nivel en el fondo que se espera o no, la conducta del conductor sea la apropiada.
porque en el fondo muchas veces comparamos las zonas rurales con Santiago y no se pueden comparar, porque en el fondo no están pavimentadas las calles, muchas veces la señalética es más débil. Entonces, es súper importante que en la zona rural las personas tomen conciencia de que están en una zona rural, como yo digo. En el fondo, es importante entender dónde estás moviéndote en el fondo y en base a eso tomar las decisiones del cómo vas a conducir, digamos, o qué medidas vas a tomar. Y en general, a los conductores que están atravesando una zona escolar, ¿qué consejos les das desde Automóvil Club? A ver, yo creo que siempre es bueno manejar lo más a la defensiva posible. Nosotros tenemos que entender que en una zona escolar se mueven muchos menores de edad. Los menores de edad no tienen conciencia de los riesgos como nosotros, tienen actitudes impulsivas, pueden llegar y cruzar una calle. Entonces, cuando uno maneja en una zona donde hay un colegio, donde hay una escuela, es sumamente importante hacerlo con cautela, respetando los límites de velocidad, que es el 30 kilómetros por hora, y teniendo conciencia de que hay menores rondando, porque no es lo mismo, un adulto sabe que tiene que cruzar en un paso de cebra y esperamos que lo haga, pero muchas veces lo que ocurre en zonas escolares es que los niños atraviesan sin conciencia, no miran para los lados, entonces hay que tener muchísimo más cuidado a la hora de conducir en un entorno escolar de lo que hay que tener en otras zonas, digamos. Por mucho que se les enseñe, ¿cierto?, a los niños, por ejemplo, hay vehículos que son más altos, las camionetas, por ejemplo, que en algún momento tienen puntos ciegos y muchas veces no ven a los más pequeñitos. Entonces, como tú decías, tienen que estar mucho más atentos de lo que están habitualmente en estos lugares. Muchísimo más atento, yo creo que hay varias medidas que uno tiene que tomar. Tiene que ir muchísimo más atento, tiene que entender que no es el lugar para ir apurado, en el fondo no es el momento para acelerar, no es el momento para ir estresado, entender que uno entra a un sector en el cual necesita tener mucho cuidado y que las consecuencias de tus actos en ese lugar pueden ser gravísimas. Entonces lo que tú mencionas es súper importante porque muchas veces, aunque los niños crucen en el paso de cebra, la visibilidad de un auto alto no permite ver al niño. Entonces, por lo mismo, si tú sabes que estás conduciendo un vehículo de altura, ten cuidado, fíjate el doble, especialmente en zonas escolares, porque te puede tocar que un niño cruce en el paso de cebra, pero no lo alcanzaste a ver y pasaste igual, y eso puede ser gravísimo. Bueno, y hablando de paso de cebra, también sé que ustedes incorporaron en algunas escuelas paso de cebra elevados, que esto también obliga a los conductores a reducir la velocidad. Sí, tal cual. El paso de cebra elevado es una muy buena medida porque en el fondo deja súper claro cuál es el camino a seguir para el peatón, pero también es una alerta para el vehículo. En el fondo el vehículo entiende que tengo que parar sí o sí. Otra de las medidas que también se usan es que se pone el paso de cebra antes, o sea, se pone el lomo de toro antes que el paso de cebra. Y eso también hace que los vehículos se detengan antes de llegar al paso de cebra, les obliga a disminuir la velocidad. Son pequeñas estrategias que se van utilizando para favorecer la seguridad vial en el. Y a los conductores, a los padres, madres y apoderados que van a dejar a sus hijos, hijas al colegio, ¿qué recomendaciones les das? Porque también ha sido muy comentada esta campaña, ¿cierto? Y hay señalética ya que dicen que a los hijos un besito y chau, nada de quedarse conversando, ¿cierto? Porque esto hace que se incremente, por supuesto, el taco y obviamente hace que la gente se atrase también. Entonces, fue muy comentado este tema. Yo creo que las recomendaciones para los papás son varias. La primera es siempre llegar con tiempo. El estar apurado genera un estrés, genera que los niños también traten de llegar lo antes posible al colegio, entonces muchas veces corren o toman decisiones impulsivas. Las mamás también dejan los autos estacionados en lugares donde no corresponden. Todas esas decisiones pueden afectar de forma drástica. Lo otro que yo recomendaría es no confiarse nunca. En el fondo, a pesar de que uno cruza en un paso de cebra, si vas con un niño, si vas con un menor, siempre mirar. Uno tiende a cruzar nomás y hay veces que uno no, como comentábamos antes, una camioneta no te vio, un paso más adelante en cuidado. Y lo tercero, yo creo que es súper importante, es respetar las normas dentro, o sea, en el entorno escolar. Si está la zona de beso y chao,
respetarla. Y es un beso y chao. Si tú puedes estacionar tu vehículo porque el colegio lo permite y puedes bajar a tu hijo, perfecto, pero ojalá respetarnos entre todos, porque si no, no podemos avanzar. Si yo creo que mi hijo es más importante que el de al lado y por lo mismo dejo el auto estacionado en el lugar que se me ocurre, porque yo creo que él llegue primero, de alguna u otra forma estamos perjudicándonos a todos. Entonces yo creo que es súper importante el respeto en la seguridad vial en sí, pero específicamente en el tema del colegio, que es un minuto, todos sabemos lo que son los colegios y lo compleja que es la hora de llegada y de retirada. Totalmente. María Ignacia, si nos está viendo alguien de algún colegio en una región y se pregunta cómo contactarse con ustedes o ellos también quisieran ser parte de este plan, ¿cómo lo pueden hacer? A ver, existen diferentes formas. Nosotros en general nos contactamos directamente con las municipalidades nos pueden contactar. Si a las personas les interesara este proyecto, vayan a su municipalidad, díganle a la municipalidad que nos llame para que nosotros tengamos en consideración a esta municipalidad. Hay que entender que el financiamiento de este proyecto también depende un poco de privados. Entonces, necesitamos que ¿cómo decirlo? Como el sector privado se involucre en seguridad vial, el Estado no puede solo, y por lo mismo invitamos a las municipalidades también a buscar estrategias para generar instancias para poder desarrollar este tipo de programas. Claro, y con pequeños cambios ya se puede realmente cambiar la situación muchísimo. Además, estamos hablando de temas muy, muy delicados y de cifras muy altas, lamentablemente, de accidentes de tránsito en los colegios. O sea, es altísimo. Si nosotros pensamos, o sea, cuando uno realmente lo entiende y se da cuenta que son 4.300 niños lesionados al año, es una cifra altísima, es dramático. O sea, creo que es importante que la seguridad vial sea lo suficientemente llamativa o prioridad a la hora de tomar las decisiones y de generar políticas públicas a favor de ello, digamos. Qué importante este tema que acabamos de conversar. Te agradecemos muchísimo, María Ignacia, por tu tiempo, por estar con nosotros aquí en Portavoz. Muchas gracias, Alejandra, por invitarme. Me gustó mucho la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí estábamos conversando con María Ignacia González, directora ejecutiva de Automóvil Club Chile. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado otro domingo aquí en Portavoz y recuerden que también pueden encontrar la información de nuestras regiones en portavoznoticias.cl y síganos también a través de nuestras redes sociales. Mañana lunes nos volvemos a encontrar con la información. Tengan un excelente inicio de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.